Amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, 11 de mayo. Estamos arrancando una nueva semana de información en Extra Plus con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, como todos los lunes, para echarle un vistazo a nuestro planeta a través de las informaciones, hechos, publicados y no publicados. Porque Cairo es especialista en conseguir información no publicada. Le estás diciendo abiertamente que hable de lo no publicado. Él es especialista en conseguir información no publicada. Publicada pero no leída. Ah, bueno, también. Ajá. Bueno, a propósito de eso, vamos a comenzar. Porque el tema principal es el coronavirus y lo que viene después, por supuesto. El tema principal es que media Europa hoy empezó tímidamente Coronavirus. a desconfinarse. Que es el día después. ¿No? Sí. Pero bueno, en Israel, la Corte, Aunque la querrás componer es coronavirus. la Corte Suprema de Justicia de Israel rechazó una petición para bloquear la alianza entre Netanyahu y Gantz. No solamente eso, sino que además rechazó un pedimento pidiéndole que descalificaran a Netanyahu por tener causa abierta en varios juzgados. En otras palabras, léase como se quiera, la Corte Suprema de Justicia avaló totalmente a favor de Netanyahu. Pero ¿cuál es la se conoce pero, la composición ideológica de los magistrados de la Corte Suprema? No, pero espérame, antes que eso, a ver, esto significa que el acuerdo que tienen Gantz y Netanyahu de alternancia y además protección, ¿cómo se llama? Inmunidad durante la alternancia, funciona. Eso queda tal cual. Claro, había dos obstáculos grandes que se fueron a la Corte Suprema de Justicia y los dos fueron rechazados. Uno, sobre el complejo de la sucesión en sí, y otro sobre Netanyahu en particular por tener causa abierta. ¿Qué dice la ley? Que no puedes apelar a nada mientras tengas una causa abierta. Tienes que dilucidar en el respectivo. Habría que ver la argumentación que utiliza la Corte Suprema para desestimar esas peticiones no favorables a Netanyahu. En otro orden de cosas, en Irak, después de 6 meses, ya tienen un nuevo primer ministro, Mustafa Kadhimi. Y esto es singular por los primeros 6 meses de un vacío de poder. Y segundo, porque ese puesto, en estas condiciones, en estas circunstancias, fue avalado por Irán y por Estados Unidos. ¿Y quién es ese Mustafa? Este es un señor que se graduó en Londres, estuvo chiita, y tiene excelentes relaciones con Irán y con Estados Unidos. De esas cosas que ya solo eso es un arte, ¿verdad? Tener buenas relaciones con los dos, ser aceptado por los dos, ya es una excelente medida. Por supuesto que toma el poder en unas condiciones en que está el coronavirus, que además se está expandiendo por el lado de la frontera de Irán. Y en una situación en que, por un lado, los precios del petróleo están bajos, los del gas también, que es el 95% de sus ingresos. Necesita inversiones en infraestructura que no va a poder dar. Necesita compartir incluso lo poco que tiene con los kurdos, que le va a dejar menos recursos todavía. Y encima tiene las menores reservas, reservas monetarias para hacer frente a una situación que se pueda prolongar. Teniendo esas negatividades, ¿verdad? Pero ¿quién controla los recursos petrolíferos de aquí? Hay una situación en que se divide los recursos generados en Tibrik, por ejemplo, parte para los kurdos, parte para los iraquíes.
Eso hace que los iraquíes, en esa parte de petróleo de los kurdos, de la parte kurda, tengan aún menos recursos. ¿Ah? Y tienen la infraestructura del gobierno escasamente puede mantenerla. Encima de eso, ISIS tuvo un ataque en Irak este fin de semana que dejó 18 muertos. De nuevo, no es un resurgir de ISIS, pero por lo menos es algún rescoldo de lo que en un tiempo fue, ¿verdad? No se ha terminado de extinguir, no es una película totalmente terminada lo de ISIS, ¿verdad? No, es que lo de ISIS eso está crudo todavía, porque a ver, hablamos de lo que ocurrió en Siria, hablamos de que los lograron sacar de Irak, ¿verdad? Que eran, digamos, como los dos territorios donde tenían principalmente presencia con tropas, pero se empezaron a mover hacia el norte y centro de África, ¿verdad? Y ocuparon a Turquía también como paso para poder mover gente hacia Europa. Y ahí está un tanto, aparte, ya que lo mencionás, un tanto cuestionado la situación turca y la posesión turca, porque supuestamente jugaron un rol moderado e incluso neutral. Sin embargo, todo el petróleo, el poco petróleo que produce Siria, lo iban a vender a Turquía. La gente que llegaba, los kurdos y los ISIS, hombre, los ISIS más bien, la gente que venía de Occidente, de la parte del Cáucaso, etcétera, etcétera, a integrarse a los ISIS, lo hacían por la frontera turca. O sea, cuando Kobane estaba enfrente de ellos y estaba siendo atacada por los ISIS, no movieron un tanque. O sea, hay ciertas cosas que de alguna manera ponen en cuestionamiento el islamismo moderado y neutral de Erdogan, ¿verdad? Sí. Ni ha sido moderado ni neutral. Ah, como no, los primeros años con Gulen. Sí, le fue bastante. Hace ya tiempo. En el Líbano, interesante, hay movimientos de protesta que rompieron todo el confinamiento que hubo, ¿verdad? Salieron a la calle, se enfrentaron a la policía y básicamente el objetivo de la protesta era decirle: tenemos hambre. Y los policías les contestaban: nosotros también. Una situación que está siendo sumamente cruel y aguda en términos de la falta de recursos y la falta de alimentos que está teniendo ahorita Líbano. Acordémonos de que había habido manifestaciones en todos los meses anteriores alrededor del gobierno, hubo cambio de gobierno, Hezbollah tuvo una posición más o menos calmando las aguas, etcétera, y eso no se ha detenido, no ha habido solución, y si ahora le agregas el coronavirus precisamente, la situación se te vuelve exponencialmente mucho más complicada. ¿Qué le pasó a los iraníes que hundieron un barco? Con un mal cálculo. Porque primero salieron diciendo que era una mina y después parece que fue un misil. Fue un misil. La última versión que tengo que fue un misil. Y no hubo respuesta. Y hay 19 muertos. Contra ellos mismos. Ah, ok. O sea, que hundieron un barco ellos mismos por error. Yo estaba buscando aquí a Mustafa al-Kadhimi, ¿no? El nuevo primer ministro iraquí. Es periodista, es jurista. No, sí, es un tipo muy... Entre el 2016 y abril del 2020 fue el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Irak. También es interesante mencionarlo porque sí, pues ese fue su último... Y desde esa perspectiva, él estaba muy cerca de Soleimani. Por eso es la aprobación iraní y norteamericana. Por eso la aprobación iraní. La norteamericana todavía estoy pendiente de ella. ¿Por qué? Opositor a Saddam Hussein, se exilió en el 85, dirigió la Fundación de la Memoria Iraquí en Londres, dedicada a documentar los crímenes durante la época de Hussein. No tiene afiliación política, supuestamente.
El caso es que se abre una nueva etapa en Irak, ¿verdad? Es un hombre moderado, supuestamente, y es un hombre con mucha articulación alrededor de los medios de prensa occidentales, lo cual es una ventaja. En estos momentos trata de minimizar toda la actividad gubernamental, tratando de concentrarse en cómo atraviesa todo este asunto de la pandemia, ¿verdad? Aunque tiene cantidades de problemas adelante, ¿verdad? La población iraquí, hay que recordarlo también, salió a la calle. Así ha estado saliendo todos estos meses, ¿verdad? Sí. Pidiendo empleo, pidiendo salud, pidiendo etcétera, pidiendo recursos, pidiendo toda una serie de cuestiones que tampoco se las va a poder dar en estos momentos. Nadie. No sé, pues la verdad es que hablemos del desconfinamiento, porque el desconfinamiento es, en teoría, si uno mira los gráficos del coronavirus a nivel mundial, hay curvas ya descendentes tanto en la cantidad de casos diarios como en la cantidad de muertes diarias. Ya hay algunas curvas descendentes o hay curvas descendentes a nivel mundial, aunque en algunos países de esas curvas no vayan para abajo todavía. Y eso ha provocado o ha llevado a tomar decisiones de desconfinamientos graduales y demás, especialmente en Europa. Hacemos pausa, hablamos sobre esto, regresamos. Extra Plus, más de 4.100.000 personas, casi 200.000 personas, es el cálculo de contagiados, confirmados, diagnosticados a nivel mundial, y más de 280.000 han perdido la vida a causa del COVID. Por lo menos esos son los reportes oficiales hasta esta hora, al mediodía de este 11 de mayo. Pese a estos números, se puede observar las curvas de cantidad de casos y cantidad de fallecimientos, y decía que son curvas que tienden ya a descender a nivel mundial, a nivel general. Hay algunos países en donde todavía esto está creciendo. En Europa, principalmente en Europa, España, Italia, que han sido centros de la pandemia en Europa, o los que más han llamado la atención en Europa, ya se empezó a hablar del desconfinamiento. Sí, pero también de esa cantidad de fallecidos a nivel mundial como efecto del coronavirus, no está de más destacar que el 30% han sido en los Estados Unidos, en España, Italia y el Reino Unido, básicamente, ¿no? Pero o sea, con el Reino Unido sube un poco más el porcentaje, ¿no? Y ahí mira, 80.000 en los Estados Unidos para 283.000, estás hablando prácticamente un cuarto. Corresponde, corresponden a Italia, España y el Reino Unido. De 4.178.000, perdón, 1.367.000 es en Estados Unidos, lo que implica poco más del 33%. Pero lo que sería interesante es ver a nivel de todos los países la cantidad, segregar todo esto por edad, ¿no? Porque en Italia estaba viendo, es impresionante, el 80% creo de todos los muertos son mayores de 75 años, 70 años, una cosa de esa. Pero es que ahí da hasta miedo decirlo, hay un efecto perverso que tiene que ver con más de una declaración, ¿no? Sí. de altos personajes, es decir, que se mueran porque no son económicamente viables. Los adultos mayores, ¿no? Son un peso para la economía. No recuerdo ahora precisamente quién lo dijo casi textualmente, ¿no? Pero esto del desconfinamiento mayoritariamente a nivel de Europa es, por decirlo de alguna manera, un acertijo, ¿no? Un acertijo porque la Unión Europea es una entelequia, que la pandemia del coronavirus ha demostrado que no funciona unitariamente. Además que se da el coronavirus justamente cuando por primera vez uno de sus 28 fundadores, el Reino Unido, se fue, ¿no?
y además donde más se está sintiendo la pandemia con respecto al resto de Europa, ¿no? Sí. En el Reino Unido. Con decir que hasta su jefe de gobierno, Johnson, pues fue víctima del coronavirus, ¿no? Y según él mismo relata, se salvó. No sabía si iba a estar, si se iba a quedar aquí o si se iba a ir allá. ¿no? Pero bueno, vamos a que los 27 miembros restantes de la Unión Europea están volviendo con distintos puestos. No es que la Comisión Europea, entiéndase, el gobierno comunitario o el proyecto integrador, haya tomado decisiones. Lo más que ha logrado es dar recomendaciones. Por ejemplo, hay una gran incertidumbre a nivel europeo de qué va a ocurrir con el verano, porque la von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que no aconsejaba, lo dijo ya hace tiempo, nada más dispararse la pandemia, planificar vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En Alemania se están desconfinando, si valiera la expresión, por Länder, ¿no? Que según una división geopolítica. ¿Ya? En Francia por departamento, ¿no? En España por provincias, pero no hay una homogeneidad en el desconfinamiento, ni siquiera a nivel nacional de los estados, ¿no? Por ejemplo, España ha empezado hoy lo que ellos llaman la fase 1, pero solamente el 51% del territorio español, ¿ya? Y de la población. Por ejemplo, Madrid no califica, no cumple con el requisito para el desconfinamiento. Para el desconfinamiento. La ciudad más grande española que entró en la fase 1 es hoy Sevilla. Y sin embargo, estaba viendo los primeros efectos de ese desconfinamiento, la avalancha de gente que se esperaba, además teniendo en cuenta las características de los andaluces y en particular de los sevillanos, en las terrazas, ¿verdad? Bueno, parece que hubo allí, nunca mejor dicho, y literalmente hablando, un gran jarro de agua fría, le cayó un aguacero a mitad de mañana en Sevilla. Y entonces, sobre todo en los barrios más populares de Sevilla, sí, pues se veían en algunas terrazas gente parroquianos que habían vuelto, ¿no? Pero no fue masivamente como se estaba esperando. Se esperaba en el caso de España. Pero bueno, lo que pasa es que también hay varias condiciones para poder ir a una terraza, tenés que hacer una reservación con tiempo, y bueno, y guardar distancias. Pero hay fotos en que yo vi fotos de bares de Sevilla en que hay 3 personas en una terraza de lo más normal, y no me van a contar que ahí hay, quiero decir, de lo más normal, que no hay una distancia de 2 metros entre los 3 que están sentados. Pero yo quería continuar el comentario sobre el desconfinamiento en el caso particular del Reino Unido, donde la gestión del gobierno de Boris Johnson es sumamente crítica y se le acusa de ser muy caótica. Tan caótica que esta mañana, en la mañana londinense, que Johnson compareció en la Cámara de los Comunes para presentar su presunto plan, el plan de desconfinamiento, que son 60 páginas en 5 fases, no supo darle explicaciones al líder laborista, al nuevo líder laborista, a Kester, porque Kester le dijo, vamos a ver, usted dijo ayer domingo que el desconfinamiento empezaba hoy lunes. Perdón, ayer domingo no, la semana pasada. Ayer domingo no mencionó día. El plan del que usted no se ha hecho eco aquí en esta Cámara dice que el miércoles, ¿en qué quedamos? Y en líneas generales supuestamente establecía 3 grandes requisitos, o establece 3 grandes requisitos. Que hubiese un índice de contagio sensiblemente decreciente, que es la línea que vos comentabas al principio, que haya suficientes recursos sanitarios disponibles para contener, y que hubiese un 50% de camas disponibles. En los hospitales. Ya, en los hospitales. Pero parece que en la realidad esos 3 requisitos no ha habido posibilidad de verificarlos, ¿no? Entonces, hoy por hoy no se sabe qué va a pasar. Después había dicho Johnson que iba a establecer como una norma para ingresar al Reino Unido una vez que se reanuden las entradas de no nacionales al Reino Unido, que se les iba
a los que llegaron sobre todo por vía aérea a someter a cuarentena. Pero esta mañana se supo que ayer, conversando vía telefónica con Macron, decidieron recíprocamente eximir a los ingleses o a los británicos que vayan a Francia y a los franceses que vayan al Reino Unido. Eximirlos del examen y de la cuarentena. Okay, ajá. Entonces, de manera, esa es una situación que en diferentes niveles se reproduce en los otros tantos 26 miembros de la Unión Europea. Entonces, no se sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, una situación que utilizaban los medios de comunicación escritos, sobre todo esta mañana, para graficar qué es lo que está ocurriendo con el desconfinamiento. Un pueblo fronterizo entre los Países Bajos, Holanda y Bélgica, ¿no? En Holanda podían perfectamente estar al aire libre en una terraza tomándose una cerveza o lo que sea, pero en el pueblo vecino, solo pasar la raya fronteriza que es Bélgica, eso no es posible, porque todo está cerrado, las medidas de confinamiento. Y a propósito de Bélgica, hoy entró en vigor lo que llaman la burbuja corona. Es decir, cada familia puede elegir a 4 personas, bien sean familiares o amigos, pero para visitar y ser visitados, pero tienen que ser del mismo domicilio. Entonces, eso ha provocado un impacto socialmente negativo. Del mismo domicilio, estás hablando del mismo edificio. No, del mismo domicilio, es decir, vos escoges tu familia, el núcleo familiar tuyo o de Cairo, escoge 4 personas, sean familiares o amigos, que pueden visitarte y a las que vos puedes visitar. Pero ellos pueden venir a tu casa y vos a la de ellos, pero nada más. Okay. Solo eso, en el tiempo que dure. Sí, no es que yo te escojo a vos y vos escoges a alguien más después. Exactamente. Sí. Entonces, ahí ha habido problemas. Es un asunto de reciprocidad. Problema porque además, si es la familia, porque vos sí y yo no, pues el carácter discriminatorio es lo que ha prevalecido a la hora de analizar la medida, ¿sí? Como que no es muy justa. Entonces han cuestionado a la primer ministro sorpresa, y dicho sea de paso, lo que decía meses, que ha sido realmente sorprendente en su gestión, ¿no? Pero parece que tiene que ver esa decisión de los 4 de otro núcleo familiar o amigo, lo que se repite en el tiempo, con un parámetro epidemiológico. Porque esa selección de 4 2 parejas, por así decirlo, de seres humanos, permite un mejor control de la circulación del virus o de los contagios. Entonces, están así las cosas. Es que el gran rollo, me parece a mí, es el temor a los rebrotes, ¿no? Sí, claro. Que es claro, es evidente que son situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Se ha hecho un escándalo, por ejemplo, porque China tiene un rebrote. 14 personas fueron diagnosticadas este domingo con coronavirus, de las cuales 7 personas son de Mongolia. Venían de Mongolia, ¿no? Y las otras 7 personas son casos locales, ¿no? Pero, es decir, se ha hecho un escándalo alrededor de ese asunto cuando tenés 14 personas en Chile. En Jordania hubo 18 personas, en Israel 23 personas, en Rusia y 31 personas. Ya te voy a decir, Rusia es uno de los países que está en este momento en el alto. Está con más de 11.000 diarios. 11.000 tuvo este domingo. Así es. 11.000, y Estados Unidos tuvo 20.329. Bueno, tan es así que, Putin, que tuvo hoy, a propósito de Rusia, una videoconferencia con su ministro y los principales gobernantes de los estados de la Federación Rusa, la única medida que levantó es el subsidio, es decir, que le estaban pagando aunque no laboraran, eso lo levantó, pero lo dejó sujeto a la decisión de cada empresa, en el nivel que sea, ¿no? Y parece que el confinamiento obligatorio, en el caso de Moscú, que se prorrogó al menos hasta el 31 de mayo, había muchas posibilidades. Yo todavía cuando leí la noticia última
sector en particular, había muchas posibilidades de que se extendiera a todo el territorio de la Federación Rusa, pues, pero no estaba muy clara la cuestión. Bueno, mientras tanto, en los Estados Unidos las cosas no están de lo mejor. Hay gente dentro del círculo cercano al presidente Trump que ha sido diagnosticada con COVID. Y encima, este domingo, en una universidad, entiendo, el expresidente Obama habló de un absoluto desastre caótico la administración del presidente Trump en cuanto al coronavirus. Regresamos en breve. Seguimos en adelante en Nicaragua. En Extra Plus, en Estados Unidos, se han realizado 29.065 tests por cada millón de personas. 245 personas por cada millón de habitantes ha fallecido y 4.160 por cada millón de habitantes han sido diagnosticados con coronavirus. Para un total de, dijimos, 1.376.000 personas diagnosticadas en Estados Unidos, entre los cuales hay personal ya de la Casa Blanca, o muy cercano a la Casa Blanca, la oficina del vicepresidente Pence, incluso el asesor Fauci, el asesor del presidente para los temas del coronavirus, pues. Se sometió a cuarentena voluntaria, como estábamos con Cairo antes, y otra persona, ¿no? La Kate Buller, una portavoz, creo que del vicepresidente. Bueno, pero eso no dice el comentario puntual del que te hacías eco antes, de que Obama calificó la gestión de Trump como la peor de la historia Un desastre de los Estados Unidos. Y fíjate que interesante, porque entonces Trump responde: si la verdad que nos encontramos sin mascarillas y sin nada, porque todo eso lo heredé de la administración anterior, ¿verdad? Nada tenía que ver. Cuando pasó el H1N1 fue en el 12 y en ese momento se tomaron las medidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no tenía por qué haber ninguna corrección de eso con lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero de nuevo, Trump es recurrente en echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? Lo mismo hizo con lo de China, lo están arrinconando y todos los medios están diciendo de que se tardó mucho en responder, le está echando la culpa a los chinos. Los gobernadores le respondieron con que tenía que ser mucho más eficiente, por ejemplo, enviando ventiladores a Nueva York, a Cuomo, etcétera, etcétera. Dijo de que se puso a pelear con los gobernadores y dijo que era él el que mandaba, era el ejecutivo el que mandaba. Sí. Y sembrando una semilla que en otros países puede llegar a ser guerra civil, ¿verdad? Una situación constitucional sumamente complicada. Pero bueno, aparte de eso, con este asunto del coronavirus y demás, hay un capítulo que poco se ha hablado y que el UNICEF lo pone en bandeja cuando dice y habla de la incidencia psicosocial en los jóvenes del confinamiento. Y esto, entre otras cosas, primero porque por la falta de espacio, segundo por el estrés familiar, tercero por la disfuncionalidad en muchos casos de las parejas, cuarto porque se siente que no puede hacer nada, ¿ah? Y eso de alguna manera está repercutiendo en su psiquis, de tal forma que UNICEF está iniciando un programa para abordar ese tipo de situaciones. Ahora bien, esta situación, que es común a todos, difiere en intensidad, depende de país en país. Cuando tenés vos, por ejemplo, esa cultura de apartamento, o tenés o estás hacinado en una casa de zinc con 15 personas, ese sentido de confinamiento te lleva, te desarma psicológicamente, ¿verdad? Y eso es un problema que, de nuevo, no se ha hablado mucho, pero que ya UNICEF lo está
retomando. ¿Y qué está recomendando UNICEF para poder reducir esos niveles de estrés de los jóvenes? Entre otras cosas, comunicación. Entre otras cosas, precisamente a estas alturas, un desescalamiento gradual, teniendo mucho más sociabilidad. Porque el tener amigos no quiere decir estar chateando, ¿verdad? También el verse es parte de la... Aquí también cabe pensar en los efectos contradictorios de la tecnología, ¿no? Exacto. Porque todos los jóvenes, si ya eran dependientes del celular, del iPad, de la laptop, de la tablet, ahora lo están mucho más, ¿no? Entonces sería interesante... Y ahora con mucha mayor razón y bien justificado, ¿no? Por eso, y sería interesante ver cuáles son los efectos positivos de quien pueda estar satisfecho o satisfecha por el confinamiento que te arroja literalmente en brazos de esos aparatos, o lo contrario, o te ha subido el estrés. Yo diría que más que en los jóvenes, sobre todo en esos denominados millennials, ¿no? El efecto más nocivo, me atrevería yo a decir, es en los niños, ¿no? Claro. Y ahora incluso hay una nueva palabra, es netizen. Netizen quiere decir ciudadano de la red. Entonces, bueno, tenías información acerca de un millennial que quiere hacer mucho más. Bueno, pero antes de hablar del millennial ese, para dar unos datos a grosso modo de cómo está la situación financiera, digamos, la industria de los carros. En Inglaterra, 94% menos de venta de carros en estos 3-4 meses. En Alemania, 61%. Y en Francia, 89%. En China, 3.5% positivo. De la venta de vehículos. Además, 3.5% de aumento del PIB con relación a abril del año pasado. En China. En China. Los otros, Estados Unidos está de cara a un año de menos de 14 a 16% negativo. Y el resto de los países mencionados también. China no va a salir muy bien como todos los años anteriores, pero probablemente va a salir positivo. Que ya, lo menos que puede hacer es quedar tabla. Lo menos que puede hacer es quedar tabla. O sea, que ya eso, en esta situación, es una enorme ventaja. Lo otro es, el Tesoro de Estados Unidos está lanzando bonos. Quiere tener, para efectos de la infraestructura y del arranque nuevo, etcétera, sobre todo con las líneas aéreas, que hoy ya Avianca, por ejemplo, que no es de Estados Unidos, porque voló en Estados Unidos, Delta ya no va a volar aquí, etcétera, quiere bonos para obtener 3 trillones de dólares, ¿no? Para ser pagado, por supuesto, en 20 años con una tasa de interés mayor a la tasa de interés bancario. Pero eso te da una idea, además de cuál ha sido el comportamiento de la bolsa de valores. La bolsa de valores ha caído casi un 50% en los primeros 3 meses de este año, aunque ya se comenzó a recuperar un tercio de eso a estas alturas. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, la quiebra de Avianca, que se hace conforme a un famoso capítulo 11. El capítulo 11 de la bancarrota. De la bancarrota norteamericana, ¿no? Que está diseñado para decir, pues un momentito, me retiro del mercado, me declaro en quiebra para coger oxígeno, reorganizarme. Me huele a las ayudas extraordinarias financieras gestionadas y promovidas por el mismo Donald Trump al principio de la pandemia, que mayoritariamente el primer trillón de dólares fue para la industria farmacéutica. ¿Ya? Entonces, esto de Avianca, o como cuando las quiebras de los bancos, ¿no? Entonces, los más favorecidos eran los grandes bancos por las ayudas, por los rescates y los subsidios de las reservas federales y gubernamentales, ¿no? Entonces,
esto algo no es que huele mal, sino que apesta, no precisamente en Dinamarca. Ahora, Colombia no ha dicho nada sobre el tema de Avianca. Colombia, que es el país dueño de la Avianca. única filial de Avianca que se declaró fue la Avianca Perú. Ajá. ¿Ya? Y de ahí el holding en Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Y entonces la gran pregunta es, ¿quién paga entonces por toda la devaluación que han tenido las grandes compañías? Los que están en el mercado, los que tienen las acciones se van para abajo, ¿no? ¿Puede recuperarse? Posiblemente, pero según algunos expertos, en algunos casos va a tomar años. No es Sí, porque a propósito de eso, estaba leyendo que en Arabia Saudí triplicaron el IVA. Sí. Triplicaron el IVA para poder de alguna manera compensar las pérdidas del petróleo. Y estos que tienen buenas reservas. ¿No? Y el WTI, ese que le gusta a Néstor, el West Texas Intermediate, ya subió hasta $24.4 el barril. Lo que no justifica la subida aquí en Nicaragua este fin de semana. Sí. Pero bueno, lo cierto es que a mí lo que me parece es que estamos hablando aquí de algo como lo que ocurrió con el boom inmobiliario, ¿no? Que empezaron a inflarse globos y al final de cuentas toda la economía es una burbuja ficticia que terminan, a la hora de estas crisis, terminan reventando y viniéndose al suelo, pues, al final de cuentas. Porque se quiere ganar... Pero ya no como burbujas, sino como una realidad de un deterioro fuertísimo. Porque se quiere ganar lo que no se tiene y no se quiere perder lo que no se tiene también. ¿Ah? Porque es decir, aquí vienen y las empresas te dicen, este año vamos a estar en negativo porque apenas vamos a ganar $1.000 millones. Espérate, a ver, pero si eso es positivo. Sí, pero nosotros tenemos planificado ganar $5.000 millones. Y ahí ganaste $1.000 millones, agradece que ganaste $1.000 millones. No, eso es una pérdida de $4.000 millones. Ahora, fíjate otra situación que se está dando con esta crisis en el mundo, ¿verdad? En general. No hay un desprovisionamiento de alimentos. Hay falta de recursos. De forma que, en términos generales, el mundo que tenía ya antes de todo esto 1.7% de su población en un estado agudo de hambre, esto va a superar ahora el 3.4 mínimo y con tendencia a subir en el mundo. Eso hace que de alguna manera veas la parte de la agricultura, lo que es la parte de la producción de alimentos. Y de 8 millones de personas que vemos en el mundo, por lo menos 8.000 millones de personas que vemos en el mundo, por lo menos unas 2/5 partes está alrededor de alimentos importados. De manera que hay una gran transacción, hay gran transporte, hay grandes comunicaciones, etcétera, alrededor de la comida. Se está viendo, entre otras cosas, que en esta situación se tiende a fusionar. Las grandes compañías tienden a ser más grandes. El capital tiende a concentrarse. De forma que eso eventualmente va a redundar en un problema de competencia por un lado y un problema de abuso de mercado posiblemente por el otro. Monopolio. Pero bueno, esa es la tendencia ahorita que es enorme. Lo otro es que eso no quiere decir de que en el mundo subdesarrollado, precisamente una de las cosas que se presentan como opción, por lo menos inmediata, a efectos de generar recursos y demás, y tener una seguridad alimentaria asegurada, es precisamente de alguna manera la agricultura. O la agroindustria. Sí, pero a eso hay que sumarle también, y ese es uno de los grandes problemas, el acceso a esos productos. Es decir, tener los recursos para poder también comprar esos productos, que ese es más lo que ha señalado la FAO,
más que el tema de dejar de producir o dejar de tener alimentos, la FAO lo que señala es que esto va a generar niveles de pobreza que van a impedir que la gente pueda acceder, como accedía antes del coronavirus, a los productos alimenticios por falta de recursos, ¿no? Incluso habrá quienes no tengan absolutamente para poder. Bueno, pero por el otro lado, ¿verdad? Con toda la situación caótica que se ha venido presentando con el coronavirus, etcétera, cantidad de países, China incluido, va a ser mucho más dependiente de la importación de alimentos. ¿No? Y incluso puede financiar, como ya está financiando en África, por ejemplo, grandes cantidades de hectáreas para alimentos. Bueno, esa por lo menos es una tendencia. Ok. Es una revista financiera la que mencionó el Millennial, ¿verdad? Es una revista financiera. Okay. El Economist. ¿Sí? El Economist. Regresamos en breve y hablamos de lo que dice el Economist sobre este Millennial. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. The Economist dice que quiere ser el primer millennial dictador. Un dictador millennial, el primer dictador millennial en América Latina, el señor Nayib Bukele. Y lo dice que además tan es así que conoce los instrumentos para llegar a hacer eso. El instrumento famoso es Twitter, ¿verdad? Sí, o llevar al ejército al parlamento. Ese es otro de los asuntos. Dice que en sus 11 meses de estar en el gobierno, al final ha hecho más por entorpecer el desarrollo de las reformas democráticas que promoverlas. Y para eso cita, entre otras cosas, el mismo confinamiento. Un confinamiento que fue hecho cuando habían 3 casos. Bueno, pero ese es el análisis que hace The Economist de lo que ha hecho Bukele. Exacto. Que fue, para efectos de toda esta, como muy prematuro, ¿no? Pero además, en medio de todo eso, ha echado preso a 2.000 personas por romper la ley del confinamiento, ¿verdad? Por andar en la calle. Por andar en la calle. Y los ha echado presos en unas cárceles en donde más bien está propiciando el desarrollo de la enfermedad e incluso está en un pleito con la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador le dice, mírense, como están las leyes, nadie debe de ser puesto en prisión sin una causa y una orden previa. Entonces Bukele le contesta. El debido proceso. El debido proceso famoso. Entonces Bukele le contesta, yo no voy a dejar que 5 tipos puedan exponer a cientos de miles de salvadoreños a la muerte. Y simplemente marca la distancia con la Corte Suprema de Justicia. El legislativo hizo una ley en donde efectivamente le permite eso posteriormente, ¿verdad? Pero mientras tanto ese pleito se dio, el roce se dio y la experiencia queda. Lo otro es precisamente con el legislativo, meter al ejército al recinto del poder legislativo. Hombre, no se había hecho en la historia de El Salvador. Pero no solamente eso, sino que aparte de los insultos y demás, amenazar a los legisladores de que si en 15 días no votaban en esa determinada línea, los iba a él se inspiró en el coronel Tejero, que se quiso tomar la corte en febrero del 83 en España. De manera que y además agarra presos de diferentes pandillas y los pone juntos en una sola celda con el explícito propósito de que se maten entre ellos. Y no solamente eso, sino la forma como trata a todos los maras. E incluso los pone desnudos en un gran salón juntos y les toma fotografías y los exhibe, etcétera, etcétera. No, y los fumiga. Y además lo fumea. No solamente eso, sino de que hubo
una petición de que a los mayores de 60 años y a los que están con enfermedades terminales, les permitiera terminar de cumplir su condena en casa. Terminar de cumplir su condena en la casa. Lo hizo, menos con los maras. ¿Ah? O sea, y a los maras además no tiene un hacinamiento que ya no el Economist, pero la BBC de Londres lo dio a conocer, incluso lo hablamos en ocasión pasada. De manera que todo esto hace de que este señor Bukele esté plantado en su proyecto. Su esposa ya no vive en San Salvador, vive en Estados Unidos. Creo que él viaja en avión particular a los Estados Unidos con mucha frecuencia. Cuando la tasa de asesinato comenzó a subir hace relativamente poco, el tipo simplemente dijo: tienen a matar. O sea, dio luz verde para el uso de la fuerza letal. De usar la fuerza letal. O sea, todo eso versus derechos humanos está como medio contrariado. Sin embargo, todavía estoy por ver alguna demanda de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, no la vas a ver, no te canses esperando. A todo esto, y esto ya como una pregunta que evidentemente merece ser abordada y estudiada, etcétera, etcétera, no lo vamos a hacer ahorita, pero me sorprende sinceramente que en medio de todo eso que he contado, en las encuestas aparece el 80% a favor de él. Y si lo querés abordar como fenómeno social y político más grande, ponete a Duterte también ahí. Salvando las distancias o precisamente conservándolas Trump sí. O Bolsonaro. Ahora, Trump Bukele no es más que un Bolsonaro centroamericano. Sí, porque Trump, según las últimas encuestas, creo que tiene una desaprobación 9% mayor que la aprobación. Lo que no es un nivel altísimo, pues. No es desplome para sí. los efectos, ¿no? Sí. Y a propósito de Bolsonaro y Bukele y Trump, el presidente de Tanzania, John Magufuli, que dice que no existe el coronavirus, que en su país no hay, tan es así, dice que lo único que ha encontrado de coronavirus, dice que mandó a analizar una papaya y una cabra. Sí. Ese fue el famoso discurso. Sí, y que sí, la papaya y la cabra dieron positivo, ¿no? Entonces dice que no, que se trabajen, que sigan trabajando, que no hay coronavirus, que está totalmente controlado. Entonces, aparte de esa declaración apócrifa de Magafulia, ¿ya?, que es un matemático que estudió en Dar es Salaam y fue ministro de Obras Públicas en el anterior gobierno, porque este es presidente desde el 2015, y que sorprendió a todo el mundo porque recién asumió la presidencia, lo que hacía aparecerse, por ejemplo, por sorpresa en el Ministerio de Finanzas para ver si todo el mundo estaba haciendo su trabajo. Y después, muy en la línea trumpiana de llamar la atención a como de lugar, o bolsonariana, si se quiere, en otros niveles, se puso a recoger la basura en el exterior de la casa presidencial, ¿no?, y pidió que lo filmaran. Son actitudes bolsonarescas, pero que la inspiración es trumpiana totalmente, ¿no? Sí. Solo le falta el Twitter para terminar de cerrar el círculo de proyección de la imagen, ¿no? Ahora, estas pruebas las mandó la OMS, dijo. Sí. Y la OMS fue la que le contestó que dieron positivo. Eso es lo que dice él. Sí. Sí. Nadie ha validado o respaldado de alguna forma las afirmaciones del Magufulia en cuestión, ¿no?, que ya se ha hecho famoso como el Bolsonaro africano. Pero bueno, no precisamente por casualidad. Estamos hablando de Trump, ¿verdad? Las últimas encuestas señalan a Biden favorito en estos momentos. Sí, que le saca esa diferencia a la que sí, incluso. La diferencia es, Biden tiene 41% de visión favorable versus 44% de visión desfavorable. Trump tiene 40% de visión favorable, pero 53% de visión desfavorable. O sea, todo lo que es la parte independiente, etcétera, tiende a irse donde Biden. Ahora,
el último escándalo sexual que estaban acusando a Biden con la señora Tara Reid, el público en general no le paró mucha bola ya, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Biden, sobre todo la semana pasada, esto fue antes de eso, con el apoyo y con las declaraciones de Obama, posiblemente va a ampliar su ventaja. Hay que ver, porque la verdad es que, acordate que esta es una guerra, un enfrentamiento que de alguna manera tiene que ver con los poderíos raciales, ¿no? Es decir, podré estar yo muy blanco en desacuerdo con Trump, pero Obama no es blanco, más bien es todo lo contrario. Entonces, aunque Obama tenga razón y diga que esto es un desastre en los Estados Unidos, el manejo de la administración Trump es un desastre, como blanco preferiría a Trump que a un sucesor de Obama. Pero fíjate lo que estás diciendo, que no deja de ser un tanto peligroso, porque ser blanco no quiere decir ser anti-Obama. De hecho, la gran parte de los liberales blancos... No, pues, pero vos sabes que estoy hablando de los fundamentalistas blancos. Eso haga lo que haga, están con Trump. Sí, ese es el voto duro. Ese es el voto Trump. Duro, sí. Pero de los blancos progresistas, liberales, y ese voto duro incluye el voto religioso, acordate. Tampoco. Ciertas sectas evangélicas, ¿verdad? Es que es como cuando aquí hablan algunos que nos apoya la Iglesia Católica. No los apoya la Iglesia Católica. Tienen ciertos sectores que los apoyan, que es diferente. Sí, bueno. No, yo creo que eso tiene que ver bastante con que América, en el sentido América para los americanos de la doctrina Monroe, tristemente célebre, no es una tierra de oportunidades, sino yo creo que es más correcto decir que es una tierra de oportunistas, donde solo triunfan los que saben ejercer el oportunismo. Y en eso radica ese eslogan de tierra de oportunidades. Estaba leyendo precisamente la frase de Obama, que las ventajas para gente como Trump, que quieren lo mejor para ellos, no para los demás. Sí. Mientras eso sea posible, que viene ahí van a radicar como un negocio, la administración política como un negocio. Así. Bueno, así las cosas. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.